Hace 6 meses, abrí las puertas de mi casa a mi hermana mayor, quien se encontraba sin hogar en ese momento. Confiaba en que nuestro vínculo de sangre sería suficiente para superar cualquier obstáculo, pero las cosas tomaron un giro inesperado cuando ella empezó a lanzarle miradas lascivas a mi novio. Desde que se mudó, noté que a menudo me sentía insegura con mis propios rasgos físicos, especialmente con mis caderas. Cada vez que me veía con ropa ajustada, ella solía preguntarle a mi novio si alguna vez se había fijado en mis caderas, o incluso le preguntaba si quería entrenar con ella para mejorar mi figura. Cuando vio que él no reaccionaba ante sus insinuaciones, comenzó a llevar prendas de ropa cada vez más reveladoras, como pantalones cortos o incluso bikini cuando él estaba cerca. Al final, me enfrenté a ella y le pedí que detuviera sus coqueteos inapropiados, pero ella se hizo la inocente y trató de echarme la culpa, acusándome de ser insegura. Me quedé pensando en lo que dijo y, en un momento, sus palabras parecieron tener sentido para mí. ¿Por qué iba a intentar seducir al novio de su hermana, que la acogió cuando nadie más lo hizo? Decidí dejar pasar el tema y no volver a hablar de ello. Sin embargo, los días siguientes, ella seguía llevando poca ropa por casa. Un día, al enterarse de que mi novio Matt trabajaría desde casa, decidió ponerse un bikini como atuendo, a pesar de que no teníamos piscina. Durante el día, noté que Savannah pasaba la mayor parte del tiempo en la casa, intentando llamar la atención con su cuerpo. Adoptaba extrañas posiciones para sacar cosas de la nevera y empezó a limpiar el salón donde Matt trabajaba, rozándole, accidentalmente, varias veces y excusándose con una sonrisa y un guiño. Todo esto me lo contó Matt cuando llegué a casa, y me sentí cada vez más incómoda con la situación. Una noche, la vi quitarse el bikini y ponerse una camiseta holgada para irse a la cama, confirmando así que su elección de ropa no tenía nada que ver con la comodidad, como había asegurado anteriormente. No quería confrontarla para evitar una discusión, así que opté por guardar silencio. A medida que pasaban las semanas, la conducta de Savannah empeoraba. Decidió iniciar una rutina de yoga, pero solo lo hacía cuando sabía que Matt estaba en casa. Se ponía un atuendo de yoga revelador y ajustado y se dirigía al salón. Mientras Matt veía la televisión, ella colocaba su esterilla junto a la mesa de centro, justo en su campo de visión, y empezaba a realizar posiciones como el perro hacia abajo, asegurándose de estar lo suficientemente cerca para llamar su atención. Cuando llegaba a casa, Savannah se duchaba y salía del baño hacia el lavadero, alegando constantemente que se le había olvidado cambiar el papel higiénico u otro artículo que normalmente estaría debajo del lavabo. Se aseguraba de pedirle ayuda a Matt para alcanzar las cosas, ya que juraba ser demasiado baja para llegar al estante superior. Una noche, mientras Matt y yo disfrutábamos de una película en el salón, Savannah entró al cuarto con una extravagante bata de seda y preguntó qué estábamos haciendo. Ella insistió en unirse a nosotros y se sentó en el sofá justo al lado de Matt, a pesar de que había más espacio para sentarse a mi lado. Cuando le pregunté si prefería cambiar de asiento, se negó, alegando que se sentía mucho más cómoda en ese lado del sofá. Prácticamente se sentó en el regazo de Matt y le pidió que sintiera lo suave que era su pijama. Cuando Matt intentó apartarse, ella solo se acercó más a él. Mi cuerpo se estremeció de ira al ver la sonrisa nerviosa en el rostro de Savannah. En ese momento, me di cuenta de que mi hermana estaba claramente interesada en Matt, y decidí hablar con ella al respecto al día siguiente en privado, pues quería disfrutar de esa noche junto a mi novio. Al día siguiente, mientras ensayaba en mi mente lo que le diría, recibí una llamada de Matt mientras regresaba del trabajo. Me contó que Savannah había salido del baño empapada y con un bikini, pidiéndole que dejara de trabajar para observar los resultados de su entrenamiento de Pilates. El enojo se apoderó de mí mientras conducía lo más rápido posible hacia casa. Me remonté a aquellos días en los que Savannah y yo éramos adolescentes, y ella siempre coqueteaba o parecía interesada en mis novios, a pesar de tener sus propios pretendientes. A menudo los seguía en las redes sociales y les enviaba mensajes invitándolos a salir sin mí. Me resultaba incómodo, pero nunca pasó de ahí, así que no lo consideré un engaño. Simplemente lo vi como un comportamiento extraño. Una noche, me dijo que saldría con un chico que había conocido en Instagram,
y le pregunté si se trataba del mismo novio que había llevado a casa para presentárselo a nuestros padres. Savannah me explicó que se trataba de un chico diferente, alguien más bueno, con quien había quedado y con quien iría al cine. Descubrí más tarde que se trataba del chico por el que yo sentía interés en ese entonces, y todo el mundo en el instituto lo sabía, menos él. Cuando me enfrenté a ella por salir con el chico que me gustaba, Savannah me dijo que nunca supo que yo estaba interesada en él y que, de hecho, ya había estado con él. Mi corazón de 15 años se rompió en 1000 pedazos. En ese entonces, Savannah tenía 17 años y ambas estábamos en el mismo curso. Ahora que somos mayores, parece que se están repitiendo los mismos patrones en nuestra relación. Confiaba en Matt, pero no podía decir lo mismo de mi hermana. Llegué a casa y entré enfurecida por la puerta, llamando a Savannah. Vino al salón con su típica mirada inocente, pero le exigí una explicación. Ella fingió no entender de qué le hablaba, así que le conté lo que Matt me había dicho, que había salido del baño prácticamente desnuda e intentado seducirlo. Savannah se defendió diciendo que había sido un malentendido y que solo quería enseñarle los resultados de su trabajo en el gimnasio. Le dije que si eso fuera cierto, no estaría coqueteando constantemente con Matt y no llevaría ropa tan reveladora con el presente. Ella insistió en que nunca quiso interponerse entre nosotros y continuó disculpándose. Mi corazón se llenó de dolor y enojo al ver la situación en la que me encontraba. Le dije a Savannah que tenía que irse inmediatamente, que ya había llegado al límite. Quería que se fuera de casa. Le recordé que siempre había sido así desde que éramos jóvenes, siempre tratando de quitarme lo que más quería en la vida. Empezó a llorar y a rogarme que la dejara quedarse, disculpándose por todo y diciendo que haría cualquier cosa para poder quedarse. Me recordó que no tenía otro sitio donde ir, y empecé a sentir culpa por la forma en que me había enfadado con ella. Al fin y al cabo, era la única persona que le quedaba en la vida. Nuestros padres dejaron de hablarle cuando cumplió 18 años, así que no podía volver a casa. Savannah prometió portarse mejor y que no volvería a ocurrir nada parecido. Su rostro parecía reflejar sinceridad, pero en el fondo sabía que algo andaba mal. Sin embargo, me sentía acorralado. Acepté que se quedara con la condición de que no llevara bikinis en casa y mantuviera cierta distancia con Matt. Ella aceptó rápidamente, agradeciéndome una y otra vez. Corrió hacia mí y me abrazó con fuerza. Aunque acepté que se quedara, sabía que la confianza entre nosotras había desaparecido. Las cosas parecieron ir bien durante las semanas siguientes. Savannah mantenía las distancias con Matt y empezó a salir de su habitación completamente vestida. Sentía alivio y esperanza en que nuestra relación pudiera mejorar, aunque todavía no confiaba plenamente en ella y sabía que probablemente nunca lo haría. Por fin, me sentía segura en mi propia casa mientras ella estuviera cerca. Un día, escuché a Savannah hablando por teléfono con una de sus amigas mientras pasaba por delante de la puerta de su habitación. Decía que Matt estaba muy bien y que cuando por fin trataba de acercarse a él, yo la amenazaba con echarla. No podía creer lo que estaba diciendo, pero no quería que pensara que la estuve escuchando a escondidas. La dejé en paz. A partir de ese momento, Savannah empezó a volver a llevar poca ropa, lenta pero segura. Un día recurrió a su táctica de lavadero y se paseaba con una toalla hasta que vio a Matt y le pidió ayuda para alcanzar algo. Cuando Matt le pasó la toalla a Savannah, se la dejó caer ante él. Se apresuró a recogerla y cayó encima de él. En ese momento, Matt vino a buscarme, pues quería contarme lo sucedido. Al entrar en la habitación, ella se disculpó diciendo que había sido un accidente y que no quería causarle problemas a Matt. La ira se apoderó de mí y le dije que dejara de comportarse como una gorfa. Savannah empezó a llorar otra vez, insistiendo en que no había sido intencionado y que solo quería jabón líquido. Me retiré de la habitación furiosa, pues sabía que si me quedaba un segundo más, las cosas se pondrían aún peor entre nosotras. Matt entró en nuestra habitación para calmarme y me recordó lo agradecida que estaba por él. Me dijo que lamentaba lo que estaba pasando con mi hermana y que entendía lo destrozada que me sentía por su presencia.
Él me aseguró que no quería a nadie más que a mí y que no tenía que preocuparme porque él no caería en sus juegos. Aunque la conversación me hizo sentir un poco mejor, sabía que necesitaba un plan para sacar a Savannah de mi casa lo antes posible. Esa noche, le pedí a Matt que fuera a traerme agua, pero al darme cuenta de que tardaba más de lo esperado, me levanté de la cama para ver qué sucedía. Para mi sorpresa, Savannah estaba en la cocina, con su lencería, preparando un tentempié nocturno y tratando de hablar con Matt. Vi en su rostro que él se sentía incómodo, y al entrar ella trató de cubrirse, preguntándome si quería un sándwich de crema de cacahuete y mermelada. Le dije que no y llevé a Matt de vuelta al dormitorio. Él me agradeció por sacarlo de esa situación y me explicó que no quería ser grosero pero que ella seguía tratando de mantener una conversación. Le dije que no le culpaba por intentar ser amable y nos acostamos. A la semana siguiente, mientras trabajaba, recibí una llamada de Matt. Me contó que a Savannah se le había caído la toalla otra vez, pero esta vez se había agachado delante de él para recogerla. Luego, bromeó diciendo que, como él la había visto desnuda, sería justo que ella le devolviera el favor. Me enfurecí y le dije que iba en camino. Le expliqué a mi jefa que tenía que irme por una emergencia familiar, y afortunadamente ella comprendió la situación. En el camino hacia casa, conducía con ira, sintiendo que la tensión me invadía por completo. No podía creer que Savannah recurriera a las mismas tácticas manipuladoras y falsas lágrimas para intentar robarme a mi novio una vez más. Me arrepentía profundamente de haberla dejado entrar en mi hogar, y esta situación había sobrepasado todos los límites. Mientras conducía, el teléfono sonó de nuevo, y al otro lado escuché a Savannah rogándole a Matt que no me contara nada y llorando histéricamente. Si creía que su triste actuación volvería a funcionar, se equivocaba rotundamente. Le dije que estaba en la entrada y que debía recoger sus cosas inmediatamente, pero Savannah reaccionó con ira y me acusó a mí y a Matt de conspirar en su contra. Sin embargo, confiaba plenamente en él y sabía que las palabras de Savannah carecían de veracidad. Le grité que se fuera de mi casa al instante, pues ahora conocía sus verdaderas intenciones y no había cambiado desde que éramos adolescentes. Una vez más, Savannah trató de hacerme sentir culpable al decir que no tenía a dónde ir, pero ya no caí en sus manipulaciones. Su presencia estaba dañando mi salud mental y mi relación con Matt. Le hice saber que había cruzado la línea por última vez. Savannah se sentó en el suelo llorando y la amenacé con llamar a la policía si no se marchaba en ese mismo instante. Se levantó y corrió a la habitación, gritando y recogiendo sus cosas. Durante la siguiente hora, la casa resonó con sus lamentos y exagerados sollozos. Al día siguiente, Savannah había abandonado la casa, y sentí un alivio que no había experimentado en meses. Por fin, Matt y yo estábamos solos y no tenía que preocuparme más por la manipuladora y tóxica Savannah. La vida volvió a su curso normal. Yo trabajaba, Matt también, y disfrutábamos de nuestros momentos íntimos juntos. Sin embargo, 2 semanas después, recibí una llamada de Savannah desde un número desconocido. Me pidió otra oportunidad y se disculpó por todo lo que había hecho. Aseguró que había cambiado y quería reparar nuestra relación. Le respondí que las cosas nunca volverían a ser como antes y que la confianza ya había desaparecido. Al darse cuenta de que sus palabras no me convencían, empezó a hablar de que se había visto obligada a mudarse a un centro de acogida y de sus dificultades para encontrar trabajo. Escuché con creciente frustración sus intentos por seguir manipulándome, y con firmeza le respondí que no volviera a llamarme. Ella gritó, a lo que simplemente le dije que no quería hablar más y me disponía a colgar. Entonces, Savannah insistió en contarme lo difícil que había sido su vida últimamente, llevaba días sin comer y decía que yo no la entendía, afirmando que siempre me habían favorecido por mis buenas notas y que era la niña de oro de la familia. Ella se lamentaba diciendo que la vida no había sido justa con ella, y me pidió que mirara cómo vivía ella en comparación conmigo. Savannah era la hermana mayor, y sin embargo, no tenía coche, casa, ni dinero para comer. Me preguntó si yo sería tan egoísta como para privarla de la única persona cercana que le quedaba. Me quedé en silencio,
escuchando sus palabras a través del teléfono, y ella exigió que le respondiera. Al final, simplemente le dije que no volviera a llamar a mi teléfono y colgué, poniendo fin a la llamada. A pesar de las manipulaciones y el drama, sabía que había tomado la decisión correcta para proteger mi bienestar y la relación con Matt. ¿Has vivido una situación similar? ¿Cómo has enfrentado la competencia o la manipulación por parte de un familiar? ¿Qué consejos puedes dar para fortalecer la autoestima y superar los celos? Comparte tu experiencia en los comentarios. Gracias por acompañarnos hoy en Relatos Reddit RJ. No olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo vídeo. Hasta la próxima.